Hola a todos, somos las tejedoras Kiri Kiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer esta puntada a crochet. Es el punto Suzette. Para mí es un punto clásico del crochet porque lo tiene todo. Es un punto fácil de hacer, vamos a repetir solamente una vuelta, se avanza muy rápido con él, además es un punto tupido que tiene una textura increíble. Va bien con cualquier tipo de hilado, tanto de grosor como de tipo de fibra, y les va a servir para cualquier proyecto, sea un suéter, una manta, un poncho, una blusa, un costalito para bebé, un cojín, un pie de cama, lo que ustedes quieran. Queda hermoso. Entonces, vamos a empezar. Antes de empezar, yo quiero hacerles una recomendación. Como es un punto muy tupido, yo les recomiendo que utilicen ganchos más grandes que el que sugiere el producto que están usando. Por lo menos 1, 2 o incluso 3 números más grandes. En mi caso, por ejemplo, este material que yo estoy usando recomienda un gancho 4,5 o 5 milímetros para tejerse y yo lo voy a tejer con un gancho 6 milímetros. Es importante que ustedes hagan pruebas con diferentes tamaños de gancho para que vean qué es lo que les funciona mejor. El objetivo es que el tejido se pueda esponjar. Si está muy apretado porque el gancho es pequeño, entonces el tejido va a quedar tieso y duro. Entonces, al utilizar ganchos más grandes, dejamos que la puntada esponje, que quede más libre, que quede más bonito y suave el tejido. Entonces, esa es una recomendación que les hago. Y bueno, para las cadenas de inicio, en este punto Suzette, vamos a necesitar un número par de cadenas. Así que la muestra que yo voy a hacer va a tener 16 cadenas. Empezamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestra lana formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter el gancho en ese arito que quedó y lo ajustamos. Entonces yo les decía que necesitamos un número par de cadenas para empezar y en mi caso para la muestra voy a utilizar 16 cadenas. Entonces para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tengo una. Otra vez lazada y paso por la argolla del gancho, 2, 3, 4 y así vamos a continuar hasta tener las cadenas que necesitemos. Ya tengo las 16 cadenas listas y les va a aparecer aquí arriba el enlace a un tutorial de un suéter que hice utilizando este punto Suzette en caso de que les interese. Bueno, vamos a hacer la vuelta número 1. La comenzaremos en la segunda cadena desde el gancho, así que contamos 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a hacer un punto bajo. Para eso metemos el gancho, damos una lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Y en esa misma cadena vamos a hacer ahora un punto alto. Así que damos una lazada, metemos el gancho en la misma cadena, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Vamos a saltar una cadena y en la que sigue haremos esto mismo. Tejemos un punto bajo, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas y un punto alto. Lazada, metemos el gancho en la misma cadena, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Y continuaremos repitiendo esto, es decir, saltaremos una cadena y luego en la que sigue tejemos un punto bajo y un punto alto. Así que vamos a hacerlo. Saltamos una cadena y en la que sigue hacemos un punto bajo y en la misma cadena hacemos un punto alto. Otra vez saltamos una cadena y en la que sigue hacemos un punto bajo y un punto alto.
Saltamos una cadena en la que sigue. Hacemos igual un punto bajo y en la misma un punto alto. ¿Ven? Es muy sencillo. Entonces vamos a continuar repitiendo esto y nos vemos al final de la vuelta. En el final, cuando les queden 2 cadenas, así como a mí, van a saltar la penúltima cadena y en la última hacen un punto bajo. Y con eso terminamos la vuelta. Vuelta número 2. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir. Y damos vuelta al tejido. Comenzaremos, por lo tanto, a tejer en el primer punto que tenemos ahí. Vamos a hacer ahí un punto bajo y un punto alto en el mismo punto. Saltamos un punto que, como ven, es el punto alto de la vuelta anterior. Y en el punto que sigue vamos a hacer un punto bajo y un punto alto en el mismo punto. Y vamos a continuar repitiendo esto. Saltamos un punto y en el que sigue hacemos un punto bajo y un punto alto. Así que repetimos, saltamos un punto, que es el punto alto de la vuelta anterior, y en el punto que sigue, que como ven es el punto bajo de la vuelta anterior, ahí hacemos un punto bajo y un punto alto. Otra vez, saltamos un punto, en el que sigue, hacemos un punto bajo y un punto alto. Otra vez, saltamos un punto, que siempre va a ser el punto alto, y en el punto que sigue, que siempre va a ser el punto bajo, ahí tejemos un punto bajo y un punto alto. Y así vamos a continuar y nos vemos al final de la vuelta. En el final de la vuelta, cuando les queden 2 puntos, aquí tengo uno y aquí hay otro, saltamos el penúltimo punto, que es un punto alto, y en el último punto, aquí, vamos a hacer un punto bajo. Y con eso terminamos la vuelta. Y de lo que se trata ahora es de continuar repitiendo esta vuelta número 2 tal cual la acaban de hacer hasta que alcancen el largo que necesiten. Ya vieron que fue súper fácil. Espero que les haya gustado el tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invito a que los vean. Así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.